pasado en mi vida cuando el doctor me dijo que estaba embarazada. ¿Hay alguno, ya sea de acá o de los que están en Zoom, que haya venido de primer nivel medio, que estaba anteriormente conmigo aquí en el colegio? ¿De acá nadie? ¿Del año pasado? ¿Sí? ¿Sí? No, es que les pregunto porque si fue presencial nos vimos una semana y ya después vi su nombre aquí nomás, entonces de cara no me voy a acordar. Ustedes se deben acordar un poco más de mí si es que me tocó con ustedes. ¿No? No. Ya, contra Sim creo que sí me tocó. La Nicole González también. Ya, Yo no puedo hacer otra boca más de que soy que sea el padre. Claro que no. Karen. Ya. Bueno, estas son las clases de lenguaje. Yo soy el profesor Paul Olivares. Y el día de hoy vamos a trabajar una clase sobre los mundos literarios. Ya vamos a hablar sobre los mundos literarios. Las primeras clases de lenguaje que haremos van a ser clases de un poco recordar la materia, ¿ya? Recordar todo lo que deberían saber en este nivel para aquellos que a lo mejor han estado fuera del sistema harto tiempo, ¿ya? O los que vienen del sistema pero no se acuerdan de ciertas cosas. Entonces, todas estas clases de estas primeras semanas, ¿ya? A lo mejor el primer mes, va a ser de eso, ya se va a tratar de meter a lo mejor harta materia, ya harta materia en una clase bien concentrada, pero para poder avanzar lo suficiente para llegar a lo que nos compete este año, ya que serían nuestras materias de segundo nivel medio, con lo que deben lograr salir para que se le entregue el título de tercero y cuarto medio. Entonces, si bien estas semanas a lo mejor las van a ver con bastante, ¿ya? No es materia difícil, ¿ya? Es materia que estoy tratando de simplificar y materia que deberían ustedes tener en la cabeza o por lo menos tener una noción de las cosas que vamos a ir hablando. Cualquier duda siempre pueden preguntar, no hay problema, ya se va a tratar de conversar, de dar hartos ejemplos. Y yo en general trato de ejemplificar bastante con películas, con series, con juegos, cosas más de la vida cotidiana, ¿ya? Porque se entiende que no se lee mucho, especialmente en estos niveles, ya sea porque no hay tiempo, está el trabajo, entonces como difícil sentarse tranquilo a leer un libro, y a veces es más fácil ver una película por ahí, una serie, pero dentro de eso entra igual la literatura, ¿ya? Porque todas o la gran mayoría de las últimas películas que han salido, los últimos hartos años, vienen de libros, o sea, casi todas estas películas son basadas en libros. Entonces se puede usar de ejemplo sin problema. Dicho esto, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es, como yo les decía, de los mundos literarios. ¿Qué es un mundo literario? ¿Hay alguno, ya sea aquí, cuando yo pregunte, la pregunta siempre va a ir para ustedes los de Zoom y para los que están aquí en la sala? ¿Hay alguien que sepa, que tenga una noción de qué es un mundo literario? ¿No? Ya. Esto después, cuando se pregunte después, espero que... Miguel Sata levanta la mano. Ya. ¿Qué levanta la mano? Es que no veo aquí. Profesor, yo me imagino que algo que tiene que ver con la literatura puede ser mundo de cuentos, algo así, como el mundo de la lectura. ¿Eso se me viene a la cabeza? Sí, ya. Y ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, pero viene de ahí, claro. Lo que nosotros leemos, las series que nosotros vemos, las películas que, en las que estamos mirando, todas tienen distintos mundos porque todas son bastante diferentes unas de otras, ¿ya? ¿Cuáles son estos mundos, ya? ¿O cómo los podemos reconocer? Una de las características de la literatura es que nos va a sorprender siempre con una capacidad, o va a intentar sorprendernos y hacernos olvidar este mundo, y a mostrarnos mundos diferentes, siempre mostrarnos cosas distintas. Eso trata ya sea la literatura o las películas. ¿Para qué? Para que sea entretenido, ya para conocer otros mundos, conocer otras cosas, otras culturas, otros universos muchas veces. En estos universos que nos está mostrando la literatura o las películas, van a haber personajes que están en épocas distintas, en planetas distintos, en lugares diferentes a los nuestros y a veces incluso en nuestros mismos lugares o muy cerca a nosotros.
estos son los mundos literarios, esos mundos distintos al nuestro que se van creando en los libros, que se van creando en las películas, que se van creando en las series, los cómics, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier mundo distinto al nuestro que esté escrito en una película es un mundo literario. Y estos mundos tienen distintas clasificaciones, ¿ya? Como ya sabemos o como ya les dije, estas obras se van a clasificar. Nosotros vamos a hacer una clasificación, porque estos mundos van a tener distintos tipos, ¿ya? Hay algunos que son similares a otros, hay otros que son súper diferentes, pero nosotros vamos a poder distinguir estas diferencias y clasificarlos en distintos tipos. ¿Qué es lo más importante que ustedes deben saber sobre esto? Que una obra, ¿ya? Una película, un libro, un cómic, lo que sea, puede presentar rasgos de varios mundos, ¿ya? Puede tener como pequeñas pinceladas de un mundo, pequeñas pinceladas de otro, pero siempre va a haber uno que es como el que predomina, ¿ya? Uno es el más importante, y ese es el que nosotros lo vamos a meter en la clasificación, ¿ya? Nuestra clasificación, o la clasificación que les voy a presentar yo, tiene dos clasificaciones grandes, ¿ya? Dentro de estas dos grandes van a venir otras pequeñas. En la primera vamos a mostrar 3 y en la segunda vamos a mostrar 5. ¿Ya? No se preocupen de que sean varias. ¿Por qué? Porque se definen de forma fácil. Ya cada uno tiene rasgos que son súper definibles, súper identificables, por decirlo así. Primero, lo que vamos a ver primero, es según el tipo de realidad que van a estar representando, ¿ya? Porque estos mundos van a tratar de representar una realidad específica. Esto que está aquí, al menos esto de la primera clasificación, traten de copiarlo para que tengan cómo empieza esta gran clasificación, ¿ya? Eso. De todas formas, las clases se van a grabar. Después se suben. Ah, ya. Saque la foto. Ya. Continuamos. Primero, como les había dicho, según el tipo de realidad que van a representar. Y aquí tenemos estos tres grandes. El profesor está recibiendo la anterior, por fin. Disculpen. ¿Esa? Sí. 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 Claro, va a estar la grabación del Zoom y va a estar el PPT y la guía que le pasamos. ¿Dónde se ve la grabación del Zoom? En YouTube. ¿YouTube? Sí, el YouTube del Colegio. SEIA del colegio, ¿ya? Ahí se van subiendo y uno puede buscar las grabaciones de los cursos. Se van subiendo por día y por el orden del día y por el orden de su curso. ¿Ya? A veces puede que no esté esta de este curso, ¿ya? Pero va a ser la misma clase para la mañana. Entonces buscan segundo nivel medio de esta fecha y la van a tener. ¿Ya? ¿Avanzamos? Avanzamos. Pero explica usted igual los cursos. Sí, en mi clase, pero la grabamos en la mañana porque no tiene sentido subirla como 3 veces. Ya. Ahora, según el tipo de realidad que van a representar. Aquí se van a diferenciar por los espacios. ¿Qué pasó? ¿No alcanza a copiar? Dice que Miguel ¿No que se no puede hacer pantallazo? Sí, saquen pantallazo, si es que pueden, ¿ya? Traten de copiar igual, pero pueden sacar pantallazos si no alcanzaron, y les recuerdo que va a estar la clase subida y va a estar el PPT también subido para que después puedan tomar todos los apuntes que quieran, ¿cierto? O sea, subir el PPT como Sí. tal, ¿no? Ya, entonces ustedes pueden descargar este Power y verlo las veces que quieran en su casa y de ahí anotar lo que ustedes deseen. Gracias, profe. ¿Ya? Ya.
Ahora sí, estos mundos que se diferencian por su realidad se van a diferenciar también por los espacios, por las acciones, por los estos mundos. Y estas son las clasificaciones, porque hay 3 nomás, son como las más grandes que vamos a encontrar. Que tenemos el mundo cotidiano, el mundo onírico y el mundo mítico. El mundo cotidiano va a ser el más fácil de identificar para ustedes, ¿ya? El más fácil de ver y decir, estoy viendo mundo cotidiano. ¿Por qué? Porque es una representación del diario vivir de cualquier persona. Mundo cotidiano es como lo que podríamos hacer o lo que podría estar pasando en cualquier lugar de Chile, en cualquier lugar del mundo, en esta época o en una época pasada, ¿ya? También puede ser del pasado, por ejemplo, Chile de 1800 o de 1980, como pasa con la serie de los 80, ¿cierto? Nos muestran una realidad cotidiana que nosotros podemos decir, esto puede haber pasado a una familia chilena en los 80, a una familia cualquiera, de clase media, media baja, ¿cierto? Son cosas completamente normales. Aquí va a haber una descripción objetiva de lo que sucede, detallada, de los objetos, paisajes, acontecimientos, ya nos van a contar cómo para sentirnos en ese lugar, ¿ya? Como es cotidiano, nadie va a tener poderes, no va a haber nada mágico, no va a suceder nada fuera de lo normal. Todo lo que pase, nosotros podríamos creer completamente que nos están contando una historia real. ¿Qué quiere decir descripción objetiva? ¿Alguien sabe lo que significa una descripción objetiva? Ser objetivo. Que no emite juicio de valor. Claro. Una descripción objetiva quiere decir que ustedes no dan apreciaciones personales sobre lo que están describiendo. Ya me pueden decir, mira, ese auto es rojo y tiene 4 ruedas. Eso es objetivo, porque todos pueden verlo y todos pueden decir, sí, es rojo y tiene 4 ruedas. Ya no hay juicios de valor, no hay opiniones personales. Entonces, en el mundo cotidiano, ¿qué tenemos? Una situación cualquiera que podría vivir cualquier persona, ¿ya? Aquí este mundo va a ser creíble. Esa es la característica principal. La característica más grande del mundo cotidiano es que es creíble. Tenemos muchos relatos aquí en Chile sobre el mundo rural, ¿ya? Subterra, de Baldomero Lillo, es como uno de los ejemplos más grandes que se podría dar, que es un libro y además es una serie o telenovela, se podría decir. No sé si alguien conoce el libro Subterra o la telenovela o vio algo. ¿Eso fue del Serrán? ¿Del Salitre? Del carbón. Del carbón, sí. Ya. En Subterra, Baldomero Lillo, que es el autor, nos presenta un mundo de un Chile antiguo, un Chile donde viven un grupo de mineros, ya mineros de carbón, y nos muestra esa realidad, o sea, nos dice, estas personas se metían a la mina, no sabían si iban o no iban a salir al otro día, si se iban a morir porque se les acaba el oxígeno, si es que se les iba a caer la mina encima, ¿ya? A lo mejor esos personajes jamás existieron, ¿ya? Pero nosotros le podemos creer porque eso pasó en Chile en algún momento, sucedió, ¿cierto? Y las realidades que nos presentan, los personajes que nos presentan son completamente creíbles y los podemos identificar como personajes completamente reales. Eso sería nuestro mundo cotidiano. ¿Se entiende el mundo cotidiano? Es como bien fácil de comprender, ¿cierto? Y identificar también. Ahora, este es un poquito más difícil de identificar, un poquito más difícil de entender a veces o decir, ¿sabéis qué? Sí, esto que estoy viendo es onírico. Aquí tenemos un mundo que lo vamos a encontrar cuando hay un hecho que nos provoca extrañeza. Podemos ver en el mundo onírico algo que no va a suceder normalmente en la vida real, ¿ya? Algo extraño. Sin embargo, esta nueva visión del mundo va a estar en la cabeza de nuestro protagonista, no va a estar sucediendo realmente. ¿Ya? Para que sea onírico, esto inesperado, esto especial, esto confuso que nosotros vemos es un sueño o es la imaginación del protagonista. Por eso yo les digo que es difícil identificarlo porque a veces el mundo onírico está como en la línea de esto era real, era mágico o era la pura imaginación y era un mundo normal. Eso es el mundo onírico. Este
se va a separar de los otros mundos porque nos va a mantener como dentro del relato, diciéndonos, oye, mira, confía, todo esto es real, pero al final nos plantea la duda si era un sueño o era realidad. ¿Ya? El mundo onírico quiere decir un sueño, ¿ya? La mente del protagonista, la mente de ese personaje principal, ¿ya? Todo lo que sucede en el mundo onírico en realidad no está sucediendo, o puede que no esté sucediendo. Y esa es la duda. Ahora les voy a mostrar un pequeño corto que se relaciona con el mundo onírico, ¿ya? Aquí tengo que dejar de compartir porque no me lo pesca el PPT, así que tengo que mostrar el pendrive. Menos mal que los traje acá. Ahora te vamos a partir pantalla de nuevo. Y aquí. Ahí, compartirse. Ahí va el corto, ¿no? Olvidar, este corto es el mundo onírico. Pequeño ejemplo. What? Hmm? Huh? Huh?
Ya. Entonces, ¿se entiende el mundo onírico en este pequeño corto? ¿Ya? ¿Por qué era el mundo onírico? ¿Por qué Pero el sueño era como un sueño. Ya, era un sueño, pero era un sueño, ¿no? Porque al final se mueve el mono. Es un sueño. Ya. Entonces, nos tratan de dejar como la duda, así como, ¿era un sueño? ¿Pasó? Eso es el mundo onírico, cuando vemos ese sueño del protagonista, eso que está sucediendo en su cabeza y que a lo mejor jamás sucedió. ¿Eso también va del tema del mundo cotidiano? Es que, a ver, la mayoría de los mundos que vamos a ver, ¿ya? Como yo les dije, tienen pequeños extractos de otros mundos, ¿ya? La mayoría o varios de estos se presentan en un comienzo como un mundo cotidiano, pero se rompe ese mundo cotidiano de distintas formas. Y la forma en la que ese mundo cotidiano se va rompiendo nos va a decir, oye, este es onírico, o este es fantástico, o este es de lo otro de acá, ¿ya? Claro, tenemos un mundo completamente cotidiano. Él llega a ver a la abuelita, ¿cierto? No la pesca mucho, pero se rompe con el onírico cuando tiene este sueño extraño, que no sabemos si fue verdad o no. Pero, profesor, el mundo onírico se puede definir como que fuera un sueño, así de simple. Claro, un O, sueño o sucede en la mente del protagonista. claro, en la mente del protagonista, ya. ¿Mm? También podemos ver cuando el protagonista está dentro de la influencia de ciertas sustancias, ¿ya? Suceden cosas que nunca pasaron. También puede ser parte del mundo onírico porque están sucediendo en su cabeza, ciertas alucinaciones. Todo lo que es surreal, pero que viene proveniente de nuestra cabeza, sea durmiendo, sea bajo el efecto de las drogas, sea en el estado que sea, pero siempre y cuando venga como de la vida cotidiana, pero en un sueño Claro, de en un nuestro sueño. cerebro, algo así. Correcto. ¿Ya? Luego pasamos al mundo mítico, ¿ya? El mundo mítico ahora no se da tanto, pero en los tiempos de la antigüedad se dio mucho, 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 ¿ya? ¿Por qué? Esto tiene un carácter religioso, ¿ya? Casi siempre religioso. ¿Por qué religioso? Porque son relatos anónimos que se usaban para explicar ciertos fenómenos que no se conocía por qué sucedían. Se dio mucho para los griegos, los romanos, y ellos lo manifestaron como dioses, ¿ya? ¿Cuál era su explicación mitológica de por qué el sol, ellos lo veían salir de un lado y esconderse en el otro? Porque había un dios que se llamaba Helios, que tenía caballos de fuego, y con su carruaje amarraba el sol y lo pasaba de un lado para otro. ¿Por qué a veces cuando salían los marineros, la mar estaba como brava, le decían ellos, o habían olas muy grandes, porque el dios Poseidón estaba enojado y necesitaba a veces un sacrificio, así que tiraban un marinero al agua, a ver si el dios Poseidón se calmaba con eso, pero eso eran las explicaciones que ellos daban, ¿ya? Ese es el mundo mítico. Cuando hay un hecho natural, un hecho que nosotros podríamos ahora ver como normal, ¿ya? Pero anteriormente no se sabía por qué sucedían esos hechos, así que se le entregaba una explicación religiosa, una explicación mítica, ¿ya? Esto lo hizo tal dios, esto lo hizo este otro dios por esta razón, ¿ya? ¿Se entiende el mundo mítico? Ya. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo también del mundo mítico. El mítico es como antiguamente contaban como los tipos payasos que habían religiosamente. Los bardos, no tiene, eso es una forma de relatar historias, ¿ya? El mundo mítico es una explicación religiosa, una explicación de dioses a un hecho que ahora podría ser completamente normal, ¿ya? Ya, y ahora les voy a poner un pequeñito ejemplo, ¿ya? Y este es súper buen ejemplo sobre el mundo mítico. Decir. Gracias. De nada. No. Yo nunca, no dije...
¿Por qué crees que iba a perder? Ok. Ya sé qué pasa aquí. Encuentras la grandeza frente a ti y no sabes bien qué sentir. Es adorable que jamás los humanitos cambiarán. Despierta ya, oye bien. Como ves, es Maui, de verdad. Sé que como yo no encuentras voz. Lo que miras es su semidios. Yo solo sé decir de nada. Por el mar, el cielo, el sol. No hay de qué agradecer de nada. Soy solo un ordinario, soy yo. Hey, qué fortachón el cielo elevó. Cuando eres de esta altura, si la noche enfrió, ¿quién fue? ¿Quién fuego te llevó? ¿Que alguien me nombró? Oh, yo solo lazo el sol. De nada, para estirar tu diversión. Brisa yo hago soplar. De nada, y así tus velas elevar. Y yo solo sé decir de nada. Por las islas que traje del mar. No ruegues jamás, nunca más. De nada. ¡Ja! Genial es mi manera de servir. De nada, de nada, de nada dudes ya. Hey, honestamente te explicaré de natural modo cada fenómeno. El mar, el sol, el gas, ese es Maui hablando de más. Águilas que yo las enterré, de la palmera los cocos creé. Un consejo, una lección te doy, no me molestes si en mi descanso estoy. El tapiz que en mi piel se ve, es el mapa de lo que gané. Por donde fui provoqué mil sucesos, tan pequeño mini Maui nomás zapateando. Hey, yo solo puedo decir de nada. Por el mundo especial que doy, no hay de qué agradecer de nada hablaré que ya me voy. Te toca a ti decir de nada, pues quiero saberlo ya. Muy lejos navegaré de nada, pues Maui nada sabe de nadar. De nada. Ya. Aquí tenemos el ejemplo de Moana, ¿ya? Se entiende un poco por qué yo les dije que este era un buen ejemplo del mundo mítico, ¿ya? Maui, o este personaje, en un momento les dice, yo con Maui les voy a explicar cada fenómeno natural, ¿ya? Esto es de la cultura de allá de Hawái, la cultura hawaiana. Explicaban los fenómenos naturales, las cosas que sucedían en su mundo con este semidios que era Maui. ¿Por qué Hawái tiene tantas islas? Porque Maui con su gancho mágico las agarró y las hizo subir, ¿cierto? ¿Por qué nosotros podemos tener viento para navegar en las olas? Porque Maui nos ayuda a lanzarnos viento. ¿Por qué existen las palmeras? Porque Maui enterró las anguilas, salió las palmeras. Entonces todo lo que sucedía, ellos lo explicaban con la historia de este semidios, ¿ya? Mi hijo salió con los hijos azules, no, fue Maui, ¿ya? Cualquier cosa que sucedía se lo atribuían a este Dios diferente, ¿ya? ¿Se entiende el mundo mítico? ¿Ya? Por eso se llama mítico. ¿Hay algo que no sabemos cómo sucede? No. Fue un Dios y eso se inventa una historia, eso tiene una historia larga, ¿cierto? Y de ahí viene este mundo de la literatura. Ahora vamos a explicar los otros 5 mundos que yo les dije que venían, ¿ya? Que son con el efecto que se persigue según su representación. Aquí hay algunos mundos que se parecen mucho, ¿ya? Así que hay que tener ojo. Se parecen a los que hablamos antes y se parecen entre ellos. Sin embargo, tienen ciertas cosas especiales que los van a definir como únicos, ¿ya? Y que vamos a poder decir es este o es este otro. Siguiendo con esto de lo que yo les dije que se parecen mucho, ya les voy a dar un momento para tomar capturas, sacar fotos o anotar eso. No puedo ver nada. Ya. Dentro de estos que yo les digo que se parecen mucho, tenemos
el primero, que es el mundo Me realista. faltan 2, profe, nomás. Ya. Dile con eso todo. Guarda. Ay, si hace falta un mouse aquí. El profe, mátelo de usted. Sí lo ocupó hoy. Ok. Ya. Siguiendo lo que yo les decía, que habían unos que se parecían mucho, tenemos el mundo realista. Se va a parecer al cotidiano. ¿Por qué? Porque va a tratar de reflejar rasgos característicos de las épocas, ¿ya? El mundo realista es muy parecido al cotidiano. ¿En qué se diferencia? Que va a estar enfocado en un determinado hecho, ¿ya? Algo importante de la historia, ¿ya? Aquí nosotros tenemos a nuestro escritor o nuestro guionista o quien hace la película que se va a enfocar en un hecho importante de la historia y eso lo hace un mundo realista y no un mundo cotidiano. Hablamos nosotros de Subterra, ¿cierto? Subterra, que hablaba de la vida de los mineros que habían antes, que minaban carbón, que se podían morir. Ese era mundo cotidiano. Ahora, si nuestro amigo dijera, no, yo no voy a hablar de los mineros en general, voy a hablar de los 33 mineros, ¿ya? De eso que sucedió. Voy a hablar de esa catástrofe en particular, es mundo realista, cuando nos enfocamos en un hecho histórico específico, ¿ya? Algo. Claro, que fue real, algo que pasó, pero nos enfocamos solo en eso, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia que tiene? Tiene que ahí poner ojo la niña de que no es que sea algo real, porque algo real también puede ser algo cotidiano. Tiene que quedar bien claro que la diferencia es que se enfoca en un suceso específico de algo. Claro, es algo real que sucedió, como algo, un suceso histórico, ¿ya? Eso es lo que, ¿no? Ya. Ahora también les traigo un pequeño, este es un pequeño tráiler. Seguiremos hasta el final. Jamás nos rendiremos. Se ha dado aviso. Tenemos que ir a Dunkerque. ¿Preparados a popa? ¿Qué estás haciendo? Ya sabes dónde vamos. ¡A la guerra, George! Puedo ser de utilidad, señor. ¡Uno de los nuestros! ¡Me tiene a tiro! Lo tengo a tiro. ¡Está a punto de zarpar! ¡Vamos! ¡Torpedo! Tienen que enviar más barcos. Cada hora que pasa nos acorralan más. Han movilizado las embarcaciones civiles. ¿Civiles? Necesitamos destructores. ¿Dónde vamos? A Dunkerque. No podemos volver. Moriríamos. Sois marineros aficionados, no la maldita armada. ¡Deberíais estar en casa! No podemos esconder la cabeza, hijo. Tenemos un trabajo que hacer. ¡De la vuelta! Ya. Entonces, bueno, se entiende ahora por qué viene este mundo, el mundo realista, en el ejemplo que acabamos de mostrar. ¿De qué nos hablaba este tráiler? De una batalla, ¿cierto? De una batalla, la batalla de Dunkerque. Algo que pasó en la vida real. Claro, algo que sucedió de verdad. A lo mejor esos personajes nunca existieron, o sea, el viejito que sale ahí fue inventado para contar esta película, o contar el libro. Pero el hecho en sí, la batalla, el hecho de que los civiles hayan ido a buscar a los soldados, ¿cierto? Eso sí sucedió, ¿ya? Y enfocándonos en un hecho, tenemos mundo realista.
Es aquí donde vienen las diferencias. Ya este es importante para que lo puedan ustedes identificar. Es lo que hablamos. Cotidiano va a representar conflictos normales. Cualquier familia, en cualquier época, de cualquier país, sin centrarse en nada específico. Y el realista, un suceso o un hecho histórico que marcó alguna vez a la humanidad. Ya algo que nosotros sabemos que sí pasó. Claro, puede ser eso. Entonces, si decimos, no, vamos a hablar sobre Chile del 1800, cotidiano. Voy a hablar sobre la batalla del Pacífico, realista. Tenemos esa diferencia. Luego tenemos uno que tal vez sea el más conocido, el más identificable, súper fácil de identificar al verlo, fácil de identificar al escuchar las historias o fácil de inventar algo de ciencia ficción, es que lo fantástico se va a hacer presente. Lo fantástico se va a hacer presente por medio de un relato donde una situación cotidiana, una situación normal, como lo habíamos dicho, se rompe inexplicablemente por cualquier acontecimiento extraordinario. Ahora, ese acontecimiento... ¿No estás compartiendo pantalla? Demonios. Ahora sí. Ya. Este acontecimiento se va a explicar por dos formas. Puede ser forma natural o forma sobrenatural. Pero para hacer ciencia ficción va a tener una explicación, ¿ya? Ese es como el punto de la ciencia ficción. Fingir que esto es creíble, ¿ya? Nos van a tratar de dar una explicación de por qué sucedió esto, ¿ya? ¿Por qué llegaron los extraterrestres? No sé, porque este grupo de científicos envió una señal al espacio hace 30 años y la interceptaron y llegaron. Hay una explicación, ¿ya? ¿Por qué? No sé, ¿por qué mi perro habla? No, porque resulta que mi perro era un extraterrestre, ¿ya? Las películas de Marvel son ciencia ficción, ¿por qué? Porque esos superhéroes que nosotros conocemos tienen siempre una explicación, ¿ya? ¿Por qué Superman puede volar y tiene superfuerza? No, porque llegó del espacio, ¿cierto? ¿Por qué la Mujer Maravilla también es súper alta, tiene superfuerza y todo? Porque era una amazona que vivía en una isla escondida. Hay una explicación para todo, ¿ya? Las cosas en el mundo de ciencia ficción no pasan porque sí. Siempre nos dan esa explicación extra. Solo una consulta. ¿Mundo fantástico y ciencia ficción son sinónimos o son dos cosas diferentes? Son sinónimos, ¿ya? Aquí los ponemos juntitos. ¿Por qué? Porque la explicación de ambos es muy parecida, ¿ya? Ciencia ficción nosotros lo entendemos por robots, extraterrestres y ciertas cosas. Mundo fantástico lo entendemos también por magia, ¿ya? Pero cuando la magia tiene esa explicación, cae aquí dentro, ¿ya? También hay otro pequeño ejemplo, que este no lo vamos a poner entero por el tiempo. ¿Es algo así como el mundo maravilloso que explicó el año pasado? El mundo maravilloso, sí, es muy parecido, pero el mundo maravilloso viene más adelante. Tranquilo. Es nuestra única oportunidad. Tenemos que aprovecharla. Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima. Y esa niña es la única con la que se va a comunicar. Sabía que tenían un vínculo. No tenía a dónde ir, así que prometí protegerla. Creo que, en cierto modo, Kong hizo lo mismo.
Godzilla. Ya, aquí tenemos mundo de ciencia ficción, ¿cierto? ¿Por qué tenemos mundo de ciencia ficción? Porque tenemos esta normalidad cotidiana para algunos, los barcos, ¿cierto? Estos barcos destructores de guerra que van los aviones, que puede ser completamente normal en un contexto de guerra, pero de repente en el barco hay un mono gigante, ¿cierto? Y del agua sale un dinosaurio gigante que tira rayos, ¿cierto? Pero todo esto tratan de poner una explicación, o sea, el mono lo encontraba en una isla que estaba por allá, ¿cierto? Y como la isla estaba abandonada con los dinosaurios, el mono se hizo gigante, Godzilla fue como un experimento que salió mal y por eso es como que tiene poder y todo. Va esa explicación que lo hace de ciencia ficción, que nos trata de decir, oye, créeme, esto de verdad pasó o podría pasar. Disculpe, una consulta. Dígame. ¿El fantástico era lo mismo que ciencia ficción? Sí. Sí, ahí está la imagen, disculpe, es que me perdí. Ya. Gracias. Y ahora viene el mundo maravilloso que habían mencionado por aquí, ¿ya? El mundo maravilloso también va a escapar a las leyes espaciotemporales, ¿ya? También va a ser una normalidad que se rompe con algo extraño, ¿ya? Va a haber una normalidad que nosotros la vemos transgiversada por seres mágicos, por hadas, duendes, hechos ilógicos. ¿Qué sucede en el mundo maravilloso? ¿O cómo lo podemos diferenciar de la ciencia ficción? Es que el mundo maravilloso no busca verosimilitud, no busca que le creamos. Nos va a decir, esto pasa porque pasa, ¿ya? Como dijimos, el mundo fantástico o el mundo de ciencia ficción trata de buscar la verosimilitud, trata de parecerse a la realidad o al menos explicarnos por qué están sucediendo esas cosas, ¿ya? Va a haber esa duda en la posibilidad. Esa duda de que nosotros dijimos, ya, a lo mejor en un futuro los autos podrían volar, ¿cierto? A lo mejor en un futuro sí los robots se podrían hacer súper inteligentes y destruir la humanidad como pasó en Terminator. A lo mejor podría pasar. Está esa opción en el mundo fantástico, en la ciencia ficción. Pero el mundo maravilloso no, ¿ya? Como pasa en Narnia, por ejemplo, que están los niños que se meten a un closet y al otro lado del closet había un mundo mágico. ¿Por qué? Porque sí, o sea, lo encontraron ahí, ¿cierto? Lo molesto podría cambiar la diapositiva a la anterior, porfa. Ya. Tenemos nuestro mundo maravilloso donde suceden estas cosas extraordinarias sin explicación alguna. ¿Ya? Pasan porque pasan. Esto lo podemos ver Harry Potter, ¿cierto? Los niños son magos. ¿Por qué? Porque tienen magia, porque los papás eran magos también. No nos dicen por qué ni de dónde viene la magia. Existe. En El Señor de los Anillos, ¿qué tenemos? Elfos, orcos, enanos, magos. ¿Por qué? Porque el mundo del Señor de los Anillos es así, ¿cierto? En el mundo de Game of Thrones hay dragones. ¿Por qué? Porque hay dragones. Ya no hay una explicación de por qué, de dónde vienen. Sale todo. ¿Se entiende la diferencia entre el maravilloso y el fantástico o el de ciencia ficción? Esa diferencia. Ya. Este es el último ejemplo que les voy a poner. ¿Qué pasó? ¿Van a cerrar las ventanas? Ya después hay que abrirlas, se supone. ¿Qué asuntos traen a un elfo, un hombre y un enano a la marca? ¡Explicaos! Seguimos el rastro de una partida de Uruk-hai hacia el oeste. Tienen cautivos a 2 de nuestros amigos. Buscad a vuestros amigos, pero renunciad a toda esperanza. Está abandonado esas tierras.
Nos hemos perdido. No creo que Gandalf quisiera hacernos pasar por aquí. No quiso muchas cosas de las que han pasado, Sam. No puede ser. Vuelvo a vosotros en los albores de la tempestad. Las tropas de Sauron han emprendido su ataque. Se vale de Saruman para destruir a tu pueblo. Estaban desarmados. Nadie los alertó. Esto es solo una muestra del terror que Saruman desatará. Debes luchar. No me arriesgaré a una guerra abierta. Ya te ha sido declarada. ¿Arriesgues o no? Un nuevo poder resurge. Su victoria es inminente. Es un ejército engendrado con un solo propósito: destruir el mundo de los hombres. Ya. Ahí tenemos nuestro pequeño ejemplo. Ya este ejemplo nos pone al tiro en algo inverosímil, algo extraño, ¿cierto? Nos dice al comienzo, aquí hay un elfo, un enano y un hombre. Al tiro, es como ya, esto es extraño completamente, no hay nada como cotidiano metido en lo que te estoy contando, ¿cierto? Después que sale un mago, más raro, y después hay un ojo gigante que los puede vigilar a todos. No hay una explicación del por qué es así ese mundo, solo es así y hay que aceptarlo. Y finalmente, el mundo legendario. El mundo legendario viene de la tradición oral, de la tradición anónima. Eran historias que se contaban de una a otra persona, ya muy parecido a lo que habían dicho anteriormente, que hacían los juglares, lo que hacían los payasos que dijiste, bufones. Y era gente que iba contando estas historias de un lado a otro, ¿ya? Y al irlas contando de un lado a otro, de una persona a otra, pasaba lo que sucede con el juego del teléfono. ¿Alguien conoce el juego del teléfono? Es un poquito antiguo, ¿sí? Que alguien toma una frase, una oración, se la dice a su compañero en el oído, ya, y al final llega bastante distorsionada la oración, es diferente, ¿cierto? Eso iba sucediendo con estas historias. Como no estaba escrito, como no estaba anotado, alguien la contaba en un pueblo, después llegaba Juanito, la escuchaba, la contaba en el otro, después había un amigo que la contaba en el otro, y la historia se iba distorsionando un poco. Tal vez venía inspirada en algo real, pero terminaba en algo legendario. Le metían ahí semidioses, hijos de dioses, personas con poderes, iban metidos en esa historia que terminaba completamente distorsionada. Esto pasa, y un ejemplo grande es la batalla de Troya. ¿Conocen esa película o la historia de la batalla de Troya? Ya. La batalla de Troya sucede, ¿cierto? Sucedió, pero en los relatos está metido Aquiles. ¿Quién era Aquiles? Un semidios, ¿cierto? Hijo de los dioses, casi inmortal, que terminó muriendo porque le llegó una flecha en el talón, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se murió? ¿Saben por qué se murió? ¿Por qué le llegó la flecha en el talón? Ya. Aquiles no podía morir, era un semidios, ¿cierto? Era inmortal. ¿Qué pasó? Cuando la mamá de Aquiles lo tomó cuando era guagüita y lo transformó en Dios, para transformarlo en Dios lo metió en una fuente, ¿ya? Una fuente, no sé si era agua mágica o algo. Entonces cuando lo metió la tomó de la patita, de un pie derecho o el pie izquierdo. Lo metió y lo metió a la fuente y lo hizo Dios y metió a la guagua y las amarrió bien y la sacó. Entonces al no haberle sumergido ese pie, el pie de Aquiles quedó como humano. Entonces su talón, que no se mojó, quedó completamente mortal, susceptible a lo que le pasó con la flecha. Entonces a la batalla de Troya, que es una batalla que sucedió, se le empiezan a poner cosas fantásticas y llega este semidios que podía vencer a todo un ejército, ¿cierto? Solo por una mujer, hicieron esta batalla gigante, y no sabemos qué parte de la batalla es real y dónde empieza esto que es lo legendario. ¿De qué se diferencia lo legendario de lo mítico? Porque lo legendario a veces también están metidos los hijos de los dioses y estos personajes divinos. La diferencia es que lo legendario no explica acontecimientos naturales, ¿ya? Mi amigo Aquiles era semidios, ¿cierto? Era hijo de los dioses, pero él no hacía nada importante. O sea, si Aquiles se moría o dejaba de existir, nada diferente sucedía en la tierra, ¿ya?
Si, por ejemplo, para los griegos Poseidón dejaba de existir, el mar dejaba de tener sus dioses y no iban a haber peces y no iban a poder pescar. Entonces, mítico explica cosas naturales, ¿cierto? Como lo hizo Maui, que explicaba todas las cosas que sucedían en Hawái. El legendario solo es cuando empezamos a meter estas cosas increíbles a los relatos más normales, a los relatos más naturales, ¿ya? ¿Se entiende las diferencias? ¿Sí? ¿Se entiende lo que es un mundo literario? ¿Ya? Ya. Ahora, como quedan solo algunos minutos, van a anotar una pregunta, ya que va a ser la pregunta importante de esta clase, ¿ya? Su tarea va a ser definir, en sus palabras, qué es un mundo literario, ¿ya? ¿Qué es lo que entendieron como mundo literario? Eso. ¿Ya? ¿Qué es un mundo literario? Para ti, ¿qué entendiste en esta clase? Eso lo anotan y lo tratan de escribir, ¿ya? Y me lo entregan. Como me lo entregan, me lo mandan al WhatsApp de profesor, ¿ya? Me mandan una foto de la respuesta contestada o me la escriben directo al WhatsApp, ¿ya? Está en el grupo. ¿Qué es un mundo literario? Para ti, ¿qué es un mundo literario? Cuando me la manden, por favor, nombre, apellido, curso, para poder anotarlos como que hicieron. No, me lo mandan a mí, para que no quede el grupo lleno. ¿Ya? Yo voy a hablar ahora en el grupo, voy a mandar un saludo, ¿ya? Y ahí van a poder anotar mi número más fácil. Segundo nivel, medianoche, ¿cierto? Sí, yo acabo de hablar. Mira. Sí. Ahí acabo de hablar en el grupo para que me puedan mandar directamente la respuesta. Puse ahí saludos. Gracias. Como no la pregunta usted, lo que significa para nosotros. Claro, ¿qué es para ti un mundo literario? ¿Ya? Sí, quedamos ordenados, ¿cierto? Gracias. Listo, profe. Ya, si terminaron, mándenmela al WhatsApp de profesor, ¿ya? A mí personalmente, no en el grupo. Profesor, Dígame. ¿cuál es su nombre, disculpen? Paul Olivares, Paul Olivares. Ahí el profe Nico les mandó mi contacto, profesor Paul. ¿Le tengo que enviar al tiro la respuesta? Sí, hasta mañana. Hasta mañana, sin problema, ¿ya? Ya, profesor. Ya, chicos, la clase queda hasta aquí, ¿ya? ¿Tienen clase de nada? Tienen clase de ciencias naturales en 15 minutos más, ya. A las 9:30. Los que están en Zoom, dentro de 15 minutos tienen clase de ciencias naturales, así que permanezcan en línea 15 minutos, ¿ya? Luego se vuelven a conectar aquí, o sea, se vuelven a desmutear aquí para la clase de ciencias, ¿ya? Y ustedes,